el mundo estalló en luz. Después de 3 años de absoluta oscuridad, el repentino asalto de colores y formas me hizo tambalearme hacia atrás contra la pared del hospital. Mis manos volaron hacia mi cara, los dedos temblorosos presionando unos párpados que habían olvidado cómo procesar el milagro de la vista. La voz del doctor Salcedo parecía venir de debajo del agua, distante y ahogada, mientras mi cerebro luchaba por dar sentido al caos visual que inundaba mi conciencia. Elvira, Elvira, ¿puedes oírme? ¿Cuántos dedos estoy mostrando? Parpadeé rápidamente, con las lágrimas corriendo por mis mejillas mientras el contorno borroso de su mano se enfocaba lentamente. 3 dedos. 3 hermosos e imposibles dedos que de verdad podía ver. 3, susurré, con la voz quebrada por la incredulidad. Puedo ver 3 dedos. La cirugía experimental había sido un último y desesperado recurso. Cuando el conductor ebrio se estrelló contra mi coche aquella lluviosa noche de octubre, los médicos dijeron que el daño en el nervio óptico era irreversible. Se equivocaron. Después de meses de tratamientos de vanguardia e innumerables plegarias, mi vista había regresado como un regalo del cielo. Pero mientras estaba sentada en el asiento del copiloto del coche del doctor Salcedo, viendo cómo las calles familiares de Madrid se desdibujaban tras la ventanilla, una inexplicable angustia se instaló en mi estómago. Algo no estaba bien. Las sombras parecían demasiado largas, los colores demasiado vivos, como si el mundo hubiera cambiado mientras yo había estado atrapada en la oscuridad. ¿Estás segura de que no quieres que llame a Gonzalo?, preguntó el doctor Salcedo por tercera vez mientras entraba en el camino de entrada de nuestro chalet. Es una noticia increíble. Debería estar aquí para celebrarlo contigo. Negué con la cabeza, forzando una sonrisa. Está en el trabajo. Quiero darle una sorpresa cuando llegue a casa esta noche. Será el mejor regalo que podría darle. La mentira supo amarga en mi lengua, pero no podía explicar la creciente inquietud que me hacía desear entrar en mi casa sin ser vista. Gonzalo pensaba que todavía estaba en el hospital para unas pruebas rutinarias. No tenía ni idea de que hoy lo cambiaría todo. Mientras el doctor Salcedo se alejaba, me quedé en el porche de entrada, con la llave temblando en mi mano. La casa tenía exactamente el mismo aspecto que recordaba, pero de alguna manera resultaba extraña después de 3 años recorriéndola a través del tacto y la memoria. La fachada de ladrillo rojo, las contraventanas blancas, el jardín donde había plantado rosales antes del accidente. Todo era dolorosamente familiar y, sin embargo, extrañamente distante. Giré la llave y entré, con el corazón martillándome en las costillas. El silencio se sentía opresivo, roto solo por el suave tic-tac del reloj de pie en el recibidor. Algo era diferente. El aire tenía una tensión desconocida, una pesadez que hacía que mi recién recuperada visión pareciera más una maldición que una bendición. Fue entonces cuando lo oí. Una risa suave que bajaba desde el piso de arriba. La risa de una mujer que, definitivamente, no era la mía. La sangre se me heló al reconocer la voz. Nerea, la niñera de nuestra hija. La joven dulce y atenta que se había vuelto indispensable para nuestra familia después de mi accidente. La mujer a la que Gonzalo elogiaba constantemente por su dedicación, su amabilidad, su disposición a ayudar con todo lo que yo ya no podía hacer. Le siguió otro sonido más grave, masculino, dolorosamente familiar, la voz de Gonzalo, baja e íntima de una manera que no había oído en meses. Las piernas casi me fallaron cuando la horrible verdad se apoderó de mí. Me agarré a la barandilla, con los nudillos blancos contra la madera oscura, mientras los sonidos de arriba pintaban una imagen que nunca quise ver. Pero ahora podía verlo todo. Y lo que estaba a punto de presenciar haría añicos mi mundo de una forma mucho más completa de lo que cualquier accidente de coche podría haber hecho jamás. Me obligué a subir las escaleras. Cada peldaño se sentía como una marcha hacia mi propia ejecución. Mi visión recién restaurada parecía agudizarse con cada latido, captando detalles que había olvidado que existían. La forma en que la luz del sol de la tarde se colaba por la ventana del pasillo, las fotos familiares que cubrían la pared, la pequeña marca en el parqué donde a Inés se le había caído su camión de juguete el mes pasado. Los sonidos se hicieron más claros a medida que me acercaba a nuestro dormitorio. Mi dormitorio, la habitación donde había pasado innumerables noches en vela, preguntándome por qué Gonzalo parecía tan distante, tan ansioso por trabajar hasta tarde, tan rápido en animar a Nerea a quedarse a dormir cuando Inés tenía pesadillas. La puerta estaba ligeramente entornada. A través del resquicio, pude ver movimiento. Sombras danzando contra la pared a un ritmo que me revolvió el estómago. Me pegué a la pared del pasillo, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que lo oyeran. Tenemos que tener más cuidado, la voz de Nerea era entrecortada, teñida de culpa. ¿Y si vuelve a casa antes? La risa de Gonzalo fue fría, despectiva. Elvira no puede ni encontrar el camino al baño sin ayuda.
Además, está en el hospital hasta la tarde. Tenemos horas. La crueldad casual en su voz me golpeó con fuerza. Este era el hombre que me había cogido de la mano en innumerables citas médicas. Que había jurado que me amaría pasara lo que pasara, que me había mirado a los ojos el día de nuestra boda, y había prometido cuidarme en la salud y en la enfermedad. Sigo sintiéndome fatal por esto, susurró Nerea. Confía en mí plenamente. Cree que soy su amiga. La estás ayudando, respondió Gonzalo, con su voz adoptando ese tono manipulador que empezaba a reconocer. Le estás dando los cuidados que necesita mientras yo me encargo de todo lo demás. No es culpa nuestra que ya no pueda ser una esposa de verdad. Me mordí el puño para no gritar. La traición dolía más que cualquier dolor físico que hubiera experimentado. No solo la infidelidad de Gonzalo, sino la forma sistemática en que ambos me habían engañado, usando mi ceguera como escudo para su aventura. A través de la rendija de la puerta, los vi juntos en la cama que había compartido con Gonzalo durante 8 años. El pelo oscuro de Nerea se derramaba sobre mi almohada, su joven rostro sonrojado por la pasión. Las manos de Gonzalo recorrían su cuerpo con una ternura que no me había mostrado desde antes del accidente. Debería haber irrumpido en esa puerta. Debería haber gritado, haber lanzado cosas, haber exigido respuestas. En cambio, me encontré retrocediendo lentamente, con la mente funcionando con una claridad que me sorprendió. Quizás fue el shock o algún instinto de supervivencia más profundo, pero supe con absoluta certeza que enfrentarlos ahora sería un error. Creían que estaba ciega. Dejemos que sigan creyéndolo. Bajé las escaleras sigilosamente, con movimientos silenciosos y deliberados. En la cocina, me senté a la mesa donde había desayunado esa mañana, donde Nerea me había servido alegremente el café mientras probablemente contaba los minutos, hasta que Gonzalo volviera de dejar a Inés en el colegio. Mis manos temblaban mientras sacaba mi móvil y llamaba al doctor Salcedo. «Elvira, ¿está todo bien? Pareces disgustada». Forcé mi voz para que se mantuviera firme. «Estoy bien. Solo quería preguntar, ¿cuándo debería contarle a mi familia los resultados de la cirugía? Me preocupa abrumarlos. Bueno, no hay ninguna razón médica para esperar, pero si quieres tomarte un tiempo para procesarlo tú primero, es completamente comprensible. Es un cambio de vida muy importante. Creo que me gustaría esperar unos días, quizás incluso una semana. Quiero estar segura de que la mejoría es permanente antes de ilusionar a todo el mundo. Por supuesto, solo recuerda que tendrás que venir a las citas de seguimiento. Y Elvira, esto es un milagro. No dejes que nadie te diga lo contrario. Si él supiera cuánta razón tenía. Era en efecto un milagro, solo que no del tipo que nadie esperaba. Tras colgar, me senté en mi cocina y empecé a planear. Durante 3 años, había dependido de los demás, confiando en que fueran mis ojos y oídos en el mundo. Había aceptado su versión de la realidad sin cuestionarla, agradecida por su ayuda, sin sospechar nunca que mi mayor vulnerabilidad estaba siendo utilizada en mi contra. Pero ahora podía ver, y iba a usar ese don para descubrir cada mentira, cada traición, cada momento de engaño que me había sido ocultado en la oscuridad. Gonzalo y Nerea se creían a salvo. Creían tener la coartada perfecta, la víctima perfecta que nunca descubriría su secreto. Estaban a punto de descubrir lo muy equivocados que estaban. La puerta principal se cerró de golpe exactamente a las 17:47, como todos los días laborables durante los últimos 3 años. Oí las llaves de Gonzalo golpear el cuenco de cerámica junto a la entrada, seguido de sus pasos pesados en el recibidor. «Elvira, ya estoy en casa». Estaba sentada en el salón, exactamente donde Nerea me había dejado 1 hora antes después de ayudarme a llegar a mi sillón favorito. Había estado nerviosa cuando bajó, con el pelo ligeramente despeinado y las mejillas aún sonrojadas. Había puesto alguna excusa sobre tener que recoger a Inés de su tarde de juegos, y prácticamente había huido de la casa. «Estoy aquí», respondí, manteniendo mi voz cuidadosamente neutra. Gonzalo apareció en el umbral, y por primera vez en 3 años, pude ver su rostro con claridad. La visión casi me hizo perder la compostura. Parecía más viejo, más cansado de lo que recordaba. Pero había algo más. Una suficiencia en su expresión que me erizó la piel. Este era el rostro de un hombre que creía estar saliéndose con la suya. «¿Qué tal tu día, cariño?» Cruzó la habitación y me besó en la frente, el mismo gesto superficial que había realizado cada día desde mi accidente. ¿Alguna noticia del doctor Salcedo sobre los resultados de las pruebas? Tuve que admirar sus dotes de actor. La preocupación en su voz sonaba genuina, cariñosa incluso. Si no lo hubiera visto con Nerea apenas unas horas antes, podría haberlo creído. Todavía no mentí con suavidad. Dijo que podría tardar unos días en tener el análisis completo. Bueno, intenta no hacerte demasiadas ilusiones. Ya nos hemos llevado desilusiones antes.
La forma casual en que aplastaba mis supuestas esperanzas me dio ganas de abofetearlo. En su lugar, asentí con tristeza, interpretando el papel de la esposa resignada y dependiente. Tienes razón. Es que no puedo evitar soñar a veces. Ya sabes, con volver a ver la cara de Inés, verla crecer. La mano de Gonzalo apretó mi hombro, y casi pude sentir su alivio de que no estuviera insistiendo para obtener más información. Lo sé, cielo, pero tenemos una buena vida, ¿no? Nerea ayuda con todo lo que necesitas. Inés está feliz y sana, y nos las estamos arreglando bastante bien. Arreglando bastante bien. Como si mi ceguera fuera simplemente un inconveniente doméstico que gestionar en lugar de una pérdida devastadora que había redefinido cada aspecto de mi existencia. Hablando de Nerea, dije con cuidado. Hoy parecía un poco rara, distraída. Espero que no se esté poniendo enferma. Observé el rostro de Gonzalo de cerca, notando la ligera tensión alrededor de sus ojos, la forma en que su mandíbula se apretó casi imperceptiblemente. A mí me pareció que estaba bien, dijo rápidamente. Quizás solo está cansada. Trabaja muy duro cuidando de ti y de Inés. El énfasis en cuidando de ti no pasó desapercibido. En la mente de Gonzalo me había convertido en una carga que gestionar, no en una esposa a la que amar. ¿Dónde está ahora?, pregunté inocentemente. Recogiendo a Inés de casa de Aitana. Deberían volver pronto para la cena. Asentí, archivando esta información. Así que habían coordinado sus historias. La excusa de Nerea sobre la tarde de juegos era real, lo que significaba que habían planeado su tarde juntos con antelación. Esto no era un momento espontáneo de debilidad, era una aventura calculada. Gonzalo, dije suavemente. Sé que esto no ha sido fácil para ti, el accidente, mi ceguera, todos los cambios que hemos tenido que hacer. Quiero que sepas lo agradecida que estoy por todo lo que has hecho. Por un momento, una emoción genuina parpadeó en su rostro. Culpa, quizás, o simplemente incomodidad al ser confrontado con la gratitud de su esposa mientras el olor de su amante aún persistía en su piel. No tienes que agradecérmelo, Elvira. Estamos casados. Esto es lo que hacemos el uno por el otro. Aún así, sé que ha sido duro. Si alguna vez necesitas hablar de algo, o si hay algo que te preocupa, espero que sepas que puedes contármelo. Le estaba dando una oportunidad, una posibilidad de confesar, de mostrar siquiera una pizca del hombre del que me había enamorado. Por un breve instante pensé que podría aprovecharla. Su boca se abrió ligeramente y vi algo que podría haber sido remordimiento en sus ojos. Luego desapareció, reemplazado por esa misma falsa preocupación. Lo único que me preocupa es verte luchar con esta ceguera, dijo. Pero nos las arreglamos, ¿verdad? Tenemos ayuda. Nos tenemos el uno al otro, y eso es lo que importa. El momento pasó, y supe con una certeza aplastante que había perdido a Gonzalo. El hombre con el que me había casado, el padre de mi hija, había sido reemplazado por alguien que podía mirarme a los ojos y mentir sin pestañear. Pero yo ya no era la víctima indefensa que él creía. Ahora podía ver, no solo con mis ojos, sino con una claridad que 3 años de oscuridad habían agudizado de alguna manera. Podía ver la verdad de mi situación, la profundidad de su traición y, lo más importante, podía ver exactamente lo que tenía que hacer al respecto. La puerta principal se abrió de nuevo, y la voz brillante de Inés llenó la casa. «Mami, ya estoy en casa». Mi corazón se encogió cuando mi hija de 6 años entró corriendo en la habitación, sus rizos rubios rebotando, su rostro iluminado con la pura alegría que solo los niños poseen. Detrás de ella apareció Nerea, con un aspecto compuesto y profesional de nuevo. «¿Qué tal tu tarde de juegos, cariño?», pregunté, abriendo los brazos para el abrazo de Inés. Fue súper divertido. Aitana tiene un cachorrito nuevo, y le enseñamos trucos, y hicimos galletas, y... «Ay, pequeña», rió Nerea, y el sonido me revolvió el estómago. «Deja a tu mami respirar». Abracé a Inés con más fuerza, inhalando su familiar aroma a champú de fresa y a parque infantil. Esta niña inocente no tenía ni idea de que los 2 adultos en los que más confiaba en el mundo estaban viviendo una mentira que amenazaba con destruir a su familia. «Gracias por recogerla», Nerea dijo Gonzalo, y capté la mirada significativa que se cruzaron. «Espero que no haya sido mucha molestia». «Ninguna molestia», respondió Nerea con naturalidad. «Estoy feliz de ayudar en lo que pueda». Mientras estaba sentada allí, rodeada de mi familia, interpretando el papel de la esposa agradecida e inconsciente, le hice una promesa silenciosa a mi hija y a mí misma. No dejaría que esta traición destruyera el mundo de Inés sin consecuencias. Gonzalo y Nerea pensaban que tenían todas las cartas, pero habían cometido un error crucial. Me habían subestimado. El juego acababa de empezar, y por primera vez en 3 años podía ver a todos los jugadores con claridad. Durante la semana siguiente, me convertí en una estudiante del engaño, aprendiendo a moverme por mi propia casa mientras fingía estar ciega.
Fue más difícil de lo que había previsto. La memoria muscular de 3 años de movimientos cuidadosos luchaba con mi instinto natural de simplemente mirar hacia dónde iba. Tenía que recordar palpar las paredes, dudar en las puertas, pedir ayuda con tareas que ahora podía realizar fácilmente por mí misma. Pero el esfuerzo valía la pena. Mi supuesta ceguera se había convertido en la tapadera perfecta para la observación. Descubrí que Gonzalo y Nerea habían desarrollado un intrincado sistema de comunicación. Miradas significativas en la mesa, toques casuales cuando pensaban que no prestaba atención, mensajes de texto enviados mientras estaban sentados en la misma habitación. Habían convertido mi discapacidad en su escudo y lo manejaban con una facilidad practicada. Elvira, voy a hacer unos recados, anunció Nerea el viernes por la mañana después de que Gonzalo se fuera a trabajar e Inés estuviera en el colegio. Estaba sentada en la cocina, supuestamente escuchando un audiolibro mientras tomaba café. En realidad, observaba su reflejo en la ventana, notando cómo revisaba su móvil constantemente. Claro, dije. Tómate tu tiempo. Probablemente descansaré un poco. Me besó en la mejilla, un gesto que se sintió como una traición en sí mismo, y cogió su bolso. Esperé a oír su coche salir del camino de entrada antes de moverme hacia la ventana. En lugar de girar hacia el centro de la ciudad, se dirigió en dirección a la oficina de Gonzalo. Una hora más tarde, llamé al número de trabajo de Gonzalo usando el teléfono de casa. Gonzalo me había enseñado a usarlo en caso de emergencia. Montero y Asociados, habla Celia. Hola Celia, soy Elvira Montero. ¿Está Gonzalo disponible? Ah, hola Celia Montero. Lo siento, pero el señor Montero ha salido a una larga comida de negocios. Dijo que volvería sobre las 3. ¿Quiere dejarle un mensaje? Una larga comida de negocios. Miré el reloj. Las 11:30. Era una comida de negocios bastante larga, en efecto. No, gracias, Celia. Ya le llamaré más tarde. Colgué y me recosté en mi silla, las piezas del rompecabezas encajando. Esto no era solo una aventura. Era una relación en toda regla que sucedía justo delante de mis narices. Tenían comidas, coordinaban horarios, y se sentían lo suficientemente cómodos el uno con el otro como para correr riesgos que deberían haberlos aterrorizado. Esa tarde, decidí poner a prueba los límites de su engaño. Nerea, dije cuando regresó, con un aspecto ligeramente desaliñado a pesar de sus afirmaciones de haber estado haciendo recados. He estado pensando en redecorar la habitación de Inés. Quizás podríamos ir de compras este fin de semana, mirar ropa de cama nueva. Observé su rostro con atención, notando el destello de pánico en sus ojos. Oh, suena genial, pero este fin de semana podría ser difícil. Tengo algunos compromisos familiares. Claro. ¿Y el próximo fin de semana? En realidad, dijo, jugueteando con las llaves del coche, debería mencionar que quizás tenga que reducir mis horas pronto. Me han ofrecido otro puesto que sería más adecuado para mis objetivos a largo plazo. La mentira salió de su boca con tanta fluidez que casi admiré su habilidad, pero pude ver la verdad en sus ojos. Estaba planeando irse. La pregunta era si tenía la intención de llevarse a Gonzalo con ella. Oh, no, dije, dejando que una angustia genuina se colara en mi voz. Nerea, eres como de la familia para nosotros. No sé qué haríamos sin ti. La culpa que parpadeó en su rostro fue casi satisfactoria. Casi. Todavía no es definitivo, dijo rápidamente. Aún lo estoy pensando. Esa noche, me acosté en la cama escuchando la respiración de Gonzalo, esperando a que se durmiera. Cuando su respiración finalmente se profundizó en el ritmo del sueño, me deslicé cuidadosamente fuera de la cama y me dirigí a su despacho. Moverme en silencio por la casa oscura se sentía surrealista. Durante 3 años, la oscuridad había sido mi compañera constante, y ahora elegía abrazarla como una aliada. Encontré el portátil de Gonzalo en su escritorio, y lo abrí con cuidado. El brillo de la pantalla parecía cegador en la oscuridad. Su contraseña era el cumpleaños de Inés, patéticamente predecible. Mientras el escritorio se cargaba, sentí un momento de duda. Una vez que mirara, no habría vuelta atrás a las cómodas mentiras con las que había estado viviendo. Hice clic en su correo electrónico. Los primeros mensajes eran de trabajo, correspondencia mundana sobre casos y reuniones con clientes. Luego encontré lo que buscaba, un hilo de correos entre Gonzalo y Nerea que me heló la sangre. De Gonzalo Montero. Para Nerea Luyan. Asunto. ¿Este fin de semana? No puedo esperar a tenerte para mí solo. Elvira cree que vas a visitar a tu hermana. Tendremos todo el fin de semana en la cabaña de la sierra mientras ella está en casa de su madre con Inés. Me siento fatal por mentirle. Estaba tan emocionada con la primera noche que Inés pasaría en casa de la abuela. No tiene ni idea de que lo planeamos para poder estar juntos. De Nerea Luyan. Para Gonzalo Montero. Deja de sentirte culpable. Le estás dando lo que necesita. Estabilidad, cuidados,
alguien en quien depender. Lo que tenemos no cambia eso. Además, no es como si pudiera volver a ser una esposa de verdad. Tuve que agarrarme al escritorio para no derrumbarme. La crueldad casual de esa última línea me golpeó como un golpe físico. En la mente de Gonzalo, mi ceguera me había hecho menos que humana, indigna de fidelidad u honestidad. Seguí desplazándome hacia atrás, encontrando meses de correspondencia que pintaban la imagen de una relación que había comenzado poco después de mi accidente. La resistencia inicial de Nerea se había desgastado gradualmente bajo la persistente persecución de Gonzalo, y su constante estribillo de que yo nunca lo sabría y no podría resultar herida por lo que no podía ver. Pero fue el correo electrónico más reciente el que hizo que mis manos temblaran de rabia. De Nerea Luyan. Para Gonzalo Montero. Asunto. ¿El plan? He estado pensando en lo que dijiste. Quizás tengas razón. Quizás sería mejor para todos si Elvira estuviera en un centro especializado. Tendría ayuda profesional y nosotros podríamos empezar de nuevo en otro lugar. Inés se adaptaría. Los niños son resilientes. De Gonzalo Montero. Para Nerea Luyan. Ya he estado mirando sitios. Hay un centro en el norte que se especializa en casos como el suyo. Podríamos decirle a Elvira que es temporal solo hasta que organicemos las cosas. Una vez que esté instalada allí, podemos solicitar el divorcio por diferencias irreconciliables. Conseguiré la custodia de Inés. ¿Qué juez le daría un hijo a una mujer ciega que no puede cuidar de sí misma? La habitación giró a mi alrededor mientras el alcance total de su traición se hacía evidente. Esto no era solo una aventura. Era una conspiración para robarme mi vida, a mi hija, mi propia identidad. Estaban planeando almacenarme en alguna institución mientras jugaban a las casitas con mi hija. Cerré el portátil con manos temblorosas y volví a la cama, donde Gonzalo dormía plácidamente a mi lado, probablemente soñando con su nueva vida con Nerea. Mientras yacía allí en la oscuridad, escuchando la respiración del hombre que conspiraba para destruirme, sentí algo frío y duro cristalizarse en mi pecho. A la mañana siguiente, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Mientras Gonzalo estaba en el trabajo y Nerea llevaba a Inés a su clase de natación, llamé a mi hermana Leire. Elvira, ¡qué sorpresa! ¿Cómo te encuentras? Leire vivía a 2 horas. En la ciudad, trabajando como detective privada. Nos habíamos distanciado un poco desde mi accidente, no por falta de amor, sino porque mis nuevas limitaciones complicaban las visitas, y Gonzalo las había desalentado sutilmente. Leire, necesito verte. ¿Puedes venir hoy? Es importante. Por supuesto. ¿Está todo bien? Suenas rara. No puedo explicarlo por teléfono. Solo... ¿Puedes venir? Y Leire, no le digas a nadie que vienes. Ni a Gonzalo. A nadie. Hubo una pausa. Leire siempre había sido perspicaz, y casi podía oír sus instintos de investigadora activándose. Estaré allí en 2 horas. Cuando Leire llegó, la estaba esperando junto a la puerta principal. En el momento en que la abrí y la miré directamente a los ojos, su rostro se puso blanco. Elvira, ¿puedes verme? Sí, dije simplemente. Y necesito tu ayuda. La hice pasar al salón y se lo conté todo. La cirugía, la recuperación, lo que había presenciado, lo que había descubierto. Leire escuchó sin interrupción, su expresión oscureciéndose con cada revelación. Esos cabrones, susurró cuando terminé. Elvira, tenemos que llamar a la policía, a un abogado, a alguien. No, dije con firmeza. Todavía no. Si revelo que puedo ver, sabrán que los he estado observando. Destruirán pruebas, cambiarán sus planes, quizás incluso aceleren su cronograma para internarme. Leire se inclinó hacia adelante, con los ojos afilados por el interés profesional. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando que han estado jugando un juego en el que creían tener todas las cartas, pero no saben que las reglas han cambiado. Quiero reunir pruebas suficientes para destruirlos por completo. No solo la aventura, sino su plan para robar a Inés e institucionalizarme. Eso es brillante. En realidad, dijo Leire lentamente. Nunca se lo esperarán. Necesito tu ayuda. Necesito a alguien que sepa cómo reunir pruebas adecuadamente. Alguien que pueda ayudarme a documentarlo todo sin que ellos lo sepan. Leire ya estaba sacando su teléfono. Tengo contactos, gente que puede instalar equipos de vigilancia, contables forenses que pueden rastrear registros financieros, abogados especializados en este tipo de casos. Elvira, para cuando acabemos con ellos, no sabrán qué les ha golpeado. Por primera vez en días, sentí una sonrisa genuina cruzar mi rostro. Hay algo más. Quiero hacerles creer que están ganando. Quiero que crean que su plan funciona a la perfección hasta el momento en que todo se derrumbe. ¿Quieres jugar a largo plazo? Exacto. Dejemos que caven sus propias tumbas. Leire sonrió, y recordé por qué habíamos sido un equipo tan formidable de niñas. Me encanta. ¿Qué necesitas que haga?
Durante la siguiente hora, desarrollamos un plan integral. Leire instalaría cámaras ocultas por toda la casa, centrándose en las áreas donde era probable que Gonzalo y Nerea se encontraran. También comenzaría a investigar sus registros financieros, buscando pruebas de cuentas conjuntas o compras que demostraran la profundidad de su relación. También haré una investigación de antecedentes de ambos, dijo Leire. Si son capaces de este nivel de engaño, podría haber otras cosas en su pasado que podamos usar. ¿Y el tema de la custodia? Pregunté. Gonzalo parece seguro de que ningún juez le daría a Inés a una madre ciega. Ahí es donde se equivoca, dijo Leire con gravedad. La discriminación por discapacidad en casos de custodia es ilegal, y cualquier abogado decente destrozaría ese argumento, pero tendremos que demostrar que eres una madre capaz y que las motivaciones de Gonzalo son puramente egoístas. También he estado pensando en eso, dije. ¿Y si pudiera demostrar que no soy tan indefensa como creen? ¿Y si pudiera demostrar que he estado manejando más de lo que se dan cuenta? Los ojos de Leire se iluminaron. ¿Te refieres a documentar tus capacidades reales frente a lo que ellos creen que puedes hacer? Exactamente. Quiero demostrar que toda su justificación para esta traición se basa en mentiras que se han contado a sí mismos. Mientras hablábamos, sentí un propósito que no había experimentado desde antes del accidente. Durante 3 años, había sido una víctima del conductor ebrio, de mi discapacidad, de mis propias limitaciones, pero ahora por primera vez estaba tomando el control. Hay una cosa más, dije mientras Leire se preparaba para irse. Quiero darles cuerda suficiente para que se ahorquen solos. Voy a empezar a actuar de forma más dependiente, más indefensa. Quiero que se sientan completamente seguros en su engaño. Eso es arriesgado, advirtió Leire. Si presionas demasiado, podrían sospechar. No lo creo. Quieren creer que soy una inútil. Les facilita justificar su traición. Simplemente voy a darles lo que quieren ver. Leire me abrazó fuertemente antes de irse. Elvira, estoy muy orgullosa de ti. Lo que han hecho es imperdonable, pero la forma en que lo estás manejando, eres más fuerte de lo que podrían imaginar. Después de que se fue, me senté en mi salón y miré a mi alrededor, al hogar que había compartido con Gonzalo durante 8 años. Pronto, Nerea regresaría con Inés y la actuación comenzaría de nuevo. Pero ahora, no solo estaba sobreviviendo a su engaño, estaba trabajando activamente para exponerlo. Gonzalo y Nerea se creían los depredadores en esta situación, acechando a su presa indefensa. No tenían ni idea de que la presa no solo había recuperado la vista, sino que también le habían crecido los dientes. 2 semanas después, el equipo de vigilancia de Leire estaba instalado y yo había perfeccionado mi actuación de creciente desamparo. Empecé a pedir ayuda con tareas que había estado manejando de forma independiente, tropezando con más frecuencia, expresando frustración con mis limitaciones. Gonzalo y Nerea respondieron exactamente como había esperado, con un alivio apenas disimulado y una confianza creciente. Estoy preocupada por Elvira, oí a Nerea decirle a Gonzalo una noche mientras estaban en la cocina, pensando que yo dormía la siesta arriba. Parece que está empeorando. Ayer ni siquiera pudo encontrar el camino al baño sin ayuda. Quizás el estrés de esperar una cura la está haciendo retroceder, respondió Gonzalo. El doctor Salcedo dijo que los resultados de las pruebas llegarían pronto. Cuando confirmen que no hay mejoría, quizás acepte su situación y deje de luchar tanto. Tuve que morderme la lengua para no reír. Si supieran que el doctor Salcedo había estado llamando a diario, preocupado por mi decisión de retrasar el compartir las buenas noticias con mi familia. Gonzalo, la voz de Nerea bajó a un susurro. Quizás deberíamos avanzar con nuestros planes más pronto que tarde. Cada día depende más de nosotros. Podría ser más fácil para ella hacer la transición a un centro especializado ahora que ya está teniendo dificultades. Puede que tengas razón, dijo Gonzalo. Y pude oírlo acercarse a ella. Llamaré a ese centro mañana. A ver si tienen plaza. La sangre se me heló, pero me obligué a mantener la calma. Este era exactamente el tipo de prueba que necesitaba. Una prueba concreta de su conspiración para internarme. A la mañana siguiente, puse en marcha la siguiente fase de mi plan. Gonzalo, dije durante el desayuno, mi voz cuidadosamente modulada para sonar derrotada, he estado pensando en lo que dijiste la semana pasada, sobre aceptar mis limitaciones. Levantó la vista de su café y pude ver la esperanza parpadear en sus ojos. ¿Qué quieres decir? Quizás tengas razón. Quizás he estado luchando demasiado contra mi ceguera. No es justo para ti ni para Inés, tener que cuidar de mí cuando ni siquiera puedo cuidar de mí misma. Nerea, que estaba preparando el almuerzo de Inés, se quedó muy quieta. Podía sentirla escuchando atentamente. Elvira, no tienes que... No, déjame terminar, interrumpí. Creo que quizás necesito más ayuda de la que podéis darme en casa. Ayuda profesional.
El silencio en la cocina fue ensordecedor. Casi podía oír el corazón de Gonzalo acelerarse de emoción. ¿Estás diciendo? Comenzó con cautela. Estoy diciendo que quizás deberíamos mirar centros de cuidados, lugares que se especialicen en ayudar a gente como yo. Dejé que mi voz se quebrara ligeramente. Odio ser una carga tan grande para nuestra familia. Gonzalo rodeó la mesa en segundos, atrayéndome en lo que se sintió como el primer abrazo genuino que me había dado en meses. Pero pude ver por encima de su hombro a Nerea, inmóvil junto a la encimera, con el rostro como una máscara de culpa y triunfo. No eres una carga, dijo Gonzalo, pero su voz estaba cargada de alivio. Si eso es lo que crees que sería mejor, podemos mirar opciones, pero solo si estás segura. Estoy segura, susurré. Solo quiero lo mejor para Inés. No debería crecer con una madre que ni siquiera puede ayudarla con los deberes o llevarla al colegio. Esa tarde, mientras Inés estaba en el colegio y Nerea supuestamente haciendo recados, pero en realidad reuniéndose con Gonzalo para otra comida, llamé a Leire. Han mordido el anzuelo, le dije. Gonzalo ya está haciendo llamadas sobre los centros. Perfecto. Tengo algunas novedades para ti también. La investigación financiera ha revelado información interesante. Gonzalo ha estado moviendo dinero a una cuenta separada. Pequeñas cantidades durante los últimos meses, pero suman unos 30.000 euros. ¿Dinero para la huida?, dije con gravedad. Eso es lo que pienso. Además, hice esa investigación de antecedentes sobre Nerea. Elvira, ya he hecho esto antes. La sangre se me heló. ¿Qué quieres decir? Hace 3 años trabajó para una familia en Portland. Marido, mujer, 2 hijos. La esposa tenía esclerosis múltiple, dependía cada vez más de la ayuda. Nerea era su cuidadora interna y el marido dejó a su esposa por Nerea 7 meses después. La esposa terminó en un centro de cuidados, perdió la custodia de sus hijos, y Nerea y el marido se mudaron a California con los niños. Me hundí en mi silla. El alcance total del comportamiento depredador de Nerea se hizo evidente. Es una rompehogares profesional. Peor que eso, se dirige a familias vulnerables. Se gana su confianza y luego las destruye sistemáticamente. Elvira, creo que buscó específicamente a vuestra familia por tu situación. La habitación giró a mi alrededor mientras procesaba esta información. Nerea no había caído simplemente en una aventura con mi marido. Nos había atacado deliberadamente, probablemente desde el momento en que respondió a nuestro anuncio de cuidadora. Hay más, continuó Leire. Encontré comunicaciones entre ella y alguien llamado Esteban Luján, su hermano. Creo que han estado discutiendo el trabajo Montero y algo sobre un plazo de finalización. Tiene un cómplice. Eso parece. Elvira, esto no es solo una aventura o incluso una lucha por la custodia. Esto es un fraude organizado. Probablemente planean desplumar a Gonzalo antes de desaparecer. Pensé en el alivio de Gonzalo cuando sugerí el centro de cuidados, su entusiasmo por seguir adelante con sus planes. No tenía ni idea de que él no era el socio de Nerea en este plan. Era solo otra víctima. Leire, quiero acelerar nuestro cronograma. Si Nerea planea desaparecer con el dinero de Gonzalo, tenemos que detenerla antes de que pueda ejecutar ese plan. ¿En qué estás pensando? Estoy pensando que es hora de darles exactamente lo que quieren. Dejarles pensar que han ganado por completo. Y luego, cuando estén celebrando su victoria, les mostraremos cómo es la verdadera devastación. Esa noche, me senté a la mesa con mi familia, viendo a Inés charlar sobre su día en el colegio mientras Gonzalo y Nerea intercambiaban miradas significativas por encima de su cabeza. Mi hija no tenía ni idea de que los 2 adultos en los que más confiaba planeaban destrozar su mundo. Pero yo me iba a asegurar de que eso no sucediera. Nerea había cometido un error crucial en sus cálculos. Había subestimado el poder del amor de una madre y la rabia de una mujer. La trampa estaba puesta. Ahora solo tenía que esperar a que cayeran en ella. La llamada llegó el lunes por la mañana, exactamente 3 semanas después de haber recuperado la vista. La voz del doctor. Salcedo sonaba preocupada mientras hablaba con Gonzalo, que había contestado el teléfono en la cocina mientras yo estaba sentada a la mesa, supuestamente leyendo un libro en braille. Lo siento, señor Montero, pero realmente necesito hablar con Elvira sobre los resultados de sus pruebas. Ha pasado casi un mes y sigue posponiendo nuestra cita de seguimiento. Observé atentamente el rostro de Gonzalo mientras me miraba. Doctor, creo que Elvira tiene miedo de otra decepción. Estos tratamientos experimentales nos han dado falsas esperanzas antes. Lo entiendo, pero estos resultados son bastante significativos. ¿Podría ponerla al teléfono, por favor? Gonzalo me pasó el auricular, con una expresión cuidadosamente neutra, pero pude ver la tensión en sus hombros, la forma en que apretaba la mandíbula mientras intentaba parecer comprensivo, aunque claramente esperaba malas noticias.
Hola, doctor Salcedo, dije, inyectando la cantidad justa de resignación cansada en mi voz. Elvira, he estado intentando localizarte durante semanas. Necesitamos discutir los resultados de tus pruebas inmediatamente. ¿Puedes venir hoy? ¿Son malas noticias? Pregunté, lo suficientemente alto para que Gonzalo me oyera claramente. Elvira, no puedo discutir detalles por teléfono, pero necesito que entiendas que esto es urgente. ¿Puede tu marido traerte esta tarde? Miré a Gonzalo, que ahora estaba apoyado en la encimera, obviamente escuchando cada palabra. Supongo que sí, dije a regañadientes. Pero doctor, por favor, dígame, ¿hay alguna esperanza? Hubo una pausa, y casi pude oír al doctor Salcedo eligiendo sus palabras con cuidado. Elvira, ha habido algunos desarrollos inesperados. Realmente necesitamos discutir esto en persona. Después de colgar, Gonzalo se acercó inmediatamente a mi lado, su mano en mi hombro en un gesto que podría haber parecido reconfortante para un observador, pero que a mí me resultó calculador. ¿Qué ha dicho?, preguntó Gonzalo. No ha querido decirme nada por teléfono. Solo repetía que era urgente. Dejé que mi voz temblara. Gonzalo, tengo miedo. ¿Y si el tratamiento experimental ha empeorado las cosas de alguna manera? Dijo, abrazándome. Sea lo que sea, lo afrontaremos juntos. Te llevaré a la cita. Asentí contra su pecho, interpretando el papel de la esposa asustada y dependiente, mientras mi mente se adelantaba a lo que estaba a punto de suceder. Este era el momento que había estado planeando, la oportunidad perfecta para revelar la verdad de la manera más devastadora posible. ¿Debería llamar a Nerea para que cuide de Inés?, pregunté inocentemente. Ya está aquí, dijo Gonzalo rápidamente. Llegó temprano hoy para ayudar con las tareas de la casa. Por supuesto que había llegado. Había oído su coche en la entrada hace una hora, había visto por la ventana cómo entraba con su propia llave, una llave que nunca le había dado permiso para tener. 3 horas después, estábamos sentados en el despacho del doctor Salcedo. Gonzalo me cogía la mano en lo que parecía ser un gesto de apoyo. El doctor parecía confundido mientras nos miraba. Elvira, tengo que preguntar, ¿has experimentado algún cambio en tu visión desde la cirugía? ¿Alguna mejoría? Sentí que la mano de Gonzalo se apretaba sobre la mía. No, dije suavemente. Nada. Ha sido la misma oscuridad de siempre. El doctor Salcedo frunció el ceño, abriendo mi historial en su ordenador. Eso es muy extraño, Elvira. La cirugía fue un éxito total. Tus nervios ópticos han sanado perfectamente. Según todas las pruebas que hemos hecho, deberías tener una visión completa. El silencio en la habitación fue ensordecedor. Podía sentir el shock de Gonzalo irradiando de él como calor. No lo entiendo, susurré, manteniendo mi actuación incluso mientras mi corazón latía con anticipación. Elvira, dijo el doctor Salcedo suavemente. Necesito que me mires. Que me mires de verdad. ¿Puedes ver mi cara? Este era el momento de la verdad. Levanté lentamente la cabeza y miré directamente a los ojos del doctor Salcedo, dejando que el reconocimiento apareciera en mis rasgos. Yo puedo verte, susurré, con la voz llena de asombro. Dios mío, puedo verte. La mano de Gonzalo se soltó de la mía como si le hubiera quemado. Me giré para mirarlo, viendo cómo el color desaparecía de su rostro. Gonzalo, dije, mi voz cada vez más fuerte. Puedo verte, puedo verlo todo. ¿Cuándo?, logró graznar. ¿Cuándo ha pasado esto? Sonreí, y por primera vez en semanas, fue completamente genuina. Hace 3 semanas. El día que el doctor Salcedo me trajo a casa del hospital, las implicaciones lo golpearon con fuerza. Lo vi calcular exactamente lo que eso significaba, lo que podría haber visto, lo que podría saber. 3 semanas, repitió, aturdido. Sí, dije, levantándome de mi silla y mirándolo desde arriba. 3 semanas de visión perfecta. 3 semanas viendo todo con claridad por primera vez en años. El doctor Salcedo sonreía radiante, ajeno a las corrientes subterráneas en la habitación. Esto es increíble, Elvira. ¿Por qué no se lo dijiste a nadie? Oh, creo que mi familia se va a llevar una gran sorpresa, dije, sin apartar los ojos del rostro de Gonzalo. He aprendido mucho en estas últimas 3 semanas. Sobre la confianza, sobre la lealtad, sobre las personas que elegimos dejar entrar en nuestras vidas. El rostro de Gonzalo había pasado del blanco al gris. Sabía, sin que yo dijera una palabra más. Sabía que su mundo estaba a punto de colapsar. Elvira, empezó, pero levanté una mano. Doctor Salcedo, gracias por todo. Me ha dado el regalo más preciado que se pueda imaginar, la capacidad de ver la verdad con claridad. Al salir del consultorio, Gonzalo caminó a mi lado en un silencio aturdido. Casi podía oír su mente corriendo, tratando de averiguar cuánto sabía, cuánto daño se había hecho. Elvira, dijo finalmente cuando llegamos al coche, tenemos que hablar. Sí, asentí.
subiendo al asiento del copiloto y mirándolo directamente. Ciertamente. Pero primero, creo que deberíamos ir a casa. Estoy ansiosa por ver la reacción de Nerea a las buenas noticias. Las manos de Gonzalo temblaban mientras arrancaba el coche. Durante 3 semanas, había estado viviendo en un paraíso de tontos, creyendo que tenía el control de la situación. Ahora empezaba a comprender que él había sido el controlado todo el tiempo. Mientras conducíamos a casa, pensé en Nerea esperando en mi casa, probablemente planeando su próximo movimiento en el elaborado juego que creía estar ganando. No tenía ni idea de que el juego ya había terminado, y estaba a punto de descubrir lo mucho que había perdido. La casa estaba en silencio cuando llegamos al camino de entrada. Demasiado silenciosa. Las manos de Gonzalo seguían temblando mientras apagaba el motor, y pude ver el sudor perlado en su frente a pesar del aire fresco de la tarde. Elvira empezó de nuevo, pero yo ya estaba saliendo del coche. Vamos dentro, Gonzalo. Estoy segura de que Nerea está ansiosa por escuchar las noticias. Subí hasta la puerta principal con pasos seguros, sin tantear las paredes ni dudar en el umbral. Detrás de mí, oía la respiración trabajosa de Gonzalo mientras luchaba por seguirme el ritmo. Abrí la puerta y llamé alegremente. «Nerea, estamos en casa. Tengo noticias maravillosas». Apareció en lo alto de las escaleras, y tuve la satisfacción de ver cómo su rostro cambiaba al verme mirándola directamente. La sonrisa que había estado preparando se congeló en sus labios. Elvira dijo con incertidumbre. «¿Está todo bien?» «Todo está perfecto», dije, subiendo las escaleras con paso firme. Mejor que perfecto, de hecho. El doctor Salcedo tenía las noticias más increíbles. Nerea retrocedió cuando llegué a lo alto de las escaleras, sus ojos yendo y viniendo entre Gonzalo, que me seguía como un hombre caminando hacia su ejecución, y yo. «¿Qué tipo de noticias?», preguntó, con la voz apenas un susurro. «Puedo ver», Nerea, dije simplemente. «La cirugía funcionó. He podido ver desde hace 3 semanas. La sangre desapareció de su rostro tan rápido que pensé que podría desmayarse». ¿3 semanas? Sí. 3 maravillosas y esclarecedoras semanas. Pasé a su lado hacia el dormitorio principal, la misma habitación donde había descubierto su traición por primera vez. He visto tantas cosas interesantes. Nerea me siguió, sus movimientos torpes y presos del pánico. «Elvira, no entiendo». «¿No?» Me giré para enfrentarla, y ella se encogió ante la fría furia de mis ojos. «Déjame ayudarte a entender. Hace 3 semanas, volví a casa del hospital, emocionada por compartir el milagro de mi vista recuperada con mi amado esposo. Imagina mi sorpresa cuando lo encontré en nuestra cama con la niñera de nuestra hija. El silencio que siguió solo fue roto por la brusca inhalación de Gonzalo desde el umbral. «¿Elvira?» Empezó Nerea, pero levanté una mano. «No he terminado. Verás, tomé una decisión muy interesante ese día. En lugar de confrontaros a ambos de inmediato, decidí observar, aprender, ver hasta qué punto llegaba esta traición. Fui a la cómoda de Gonzalo y abrí el cajón superior, sacando una carpeta que Leire me había ayudado a preparar. Y lo que aprendí fue fascinante. Esto no es solo una aventura, ¿verdad, Nerea? Esta es tu profesión». Abrí la carpeta y saqué el primer documento. Una fotografía de Nerea con otro hombre y 2 niños que no eran Inés. La familia Calderón en Portland. ¿Te suena de algo? También destruiste a su familia, ¿no? Convenciste al marido de que dejara a su esposa discapacitada. Le ayudaste a obtener la custodia de los niños, y luego desapareciste con una parte sustancial de sus bienes. El rostro de Nerea se había vuelto completamente blanco. «¿Cómo? ¿Cómo lo descubriste?» «Puede que estuviera ciega, Nerea, pero nunca fui estúpida. A diferencia de mi marido, que aparentemente cree que es tu socio en este plan en lugar de tu próxima víctima». Me giré hacia Gonzalo, que estaba de pie en el umbral como si lo hubiera atropellado un camión. «¿De verdad pensabas que te quería, Gonzalo? ¿Creías que esto era un gran romance?» «No eres su amante, eres su objetivo. Ha estado planeando desplumarte y desaparecer, igual que le hizo al señor Calderón». «Eso no es verdad», dijo Gonzalo débilmente, pero pude ver la duda crecer en sus ojos. «¿No lo es?» Saqué otro documento. Registros bancarios que muestran los 30,0 eurosos que has estado moviendo en secreto a una cuenta separada. Dinero que pensabas que me estabas ocultando, pero al que Nerea tiene acceso total. Dime, Gonzalo, ¿de quién fue la idea de abrir esa cuenta?» La expresión de su rostro me lo dijo todo. «Y luego está esto», continué, sacando correos electrónicos impresos. Comunicaciones entre Nerea y su hermano Esteban sobre el trabajo Montero y el plazo de finalización. No estáis construyendo una nueva vida juntos, Gonzalo. Te están robando sistemáticamente. Nerea finalmente encontró su voz. «Elvira, no lo entiendes». «Lo entiendo perfectamente», la corté.
Te diriges a familias vulnerables, te ganas su confianza y luego las destruyes desde dentro. Eres una depredadora, Nerea, y cometiste un error crucial. ¿Qué error?, susurró. Sonreí, y no fue una expresión agradable. Me subestimaste. Pensaste que mi ceguera me hacía indefensa, me hacía menos que humana. Pensaste que nunca me defendería. Fui hacia la ventana y señalé hacia afuera, donde 2 coches de policía estaban llegando a la entrada. Te equivocaste. El color que había regresado al rostro de Nerea se desvaneció de nuevo. ¿Qué has hecho? Hice lo que cualquier madre haría cuando alguien amenaza a su familia. Protegí a mi hija. Me volví para enfrentarlos a ambos. Nerea Luján, estás a punto de ser arrestada por estafa, usurpación de identidad y conspiración. Las pruebas que mi hermana y yo hemos reunido en las últimas 3 semanas son bastante completas. ¿Tu hermana? Graznó Gonzalo. Leire. ¿Recuerdas a Leire, verdad, Gonzalo? La detective privada. Ha sido de gran ayuda para documentar vuestra aventura, vuestros delitos financieros y vuestro plan para internarme y así poder robarme a mi hija. El sonido de pasos en las escaleras anunció la llegada de la policía. Un inspector apellidado Rojas apareció en el umbral con 2 agentes uniformados. Sra. Montero, estamos aquí para ejecutar las órdenes de arresto. Asentí. Nerea Luján y Gonzalo Montero están ambos detenidos. Mientras los agentes se movían para esposarlos, Nerea finalmente se derrumbó. Elvira, por favor, sollozó. Nunca quise que llegara tan lejos. Iba a parar. ¿Cuándo?, pregunté fríamente. ¿Antes o después de que me internaras? ¿Antes o después de que me robaras a mi hija? ¿Antes o después de que destruyeras lo que quedaba de mi familia? No tuvo respuesta. Gonzalo, mientras tanto, parecía estar en estado de shock. Mientras el agente le leía sus derechos, no dejaba de mirarme como si me viera por primera vez. Elvira dijo mientras lo conducían hacia la puerta: «Te quería. De verdad que te quería». Lo miré de verdad, y no sentí más que lástima. No, Gonzalo, amabas la idea de ser un mártir casado con una mujer discapacitada. Amabas la compasión que te generaba, la forma en que la gente te elogiaba por ser tan devoto, pero nunca me amaste a mí. Si lo hubieras hecho, mi ceguera no habría importado. Mientras se los llevaban, oí el portazo de un coche fuera. Inés volvía a casa del colegio, y pude oír su voz preguntándole a la vecina qué pasaba. Respiré hondo y bajé a encontrarme con mi hija. Estaba de pie en el porche, con la mochila todavía en los hombros, mirando los coches de policía con ojos grandes y asustados. Mami dijo cuando me vio: «¿Qué pasa? ¿A dónde van papá y Nerea?». Me arrodillé frente a ella, mirándola directamente a los ojos, algo que no había podido hacer en 3 años. Inés, dije suavemente, «Mamá tiene algo muy importante que decirte. Algo maravilloso y algo triste». «¿El qué, mami?». «Lo maravilloso es que puedo volver a verte. Los médicos me han arreglado los ojos y puedo ver tu cara preciosa». Sus ojos se abrieron con alegría y confusión. «¿Puedes verme?». «Sí, cariño, puedo verte perfectamente». «¿Y qué es lo triste?». Tomé sus pequeñas manos entre las mías. «Lo triste es que papá y Nerea tomaron algunas decisiones muy malas y tienen que irse por un tiempo». «¿Van a volver?». Miré el rostro inocente de mi hija y le hice una promesa. «No lo sé, mi amor, pero te prometo esto. Pase lo que pase, tú y yo vamos a estar bien. Mejor que bien. Vamos a ser felices». Y por primera vez en 3 años, lo creí de verdad. La sala del tribunal estaba abarrotada mientras el juez leía el veredicto final. Gonzalo recibió 5 años por fraude y conspiración, mientras que Nerea recibió 7 por su papel como cerebro de lo que el fiscal llamó un patrón sistemático de comportamiento depredador dirigido a familias vulnerables. Me senté en primera fila, cogiendo la mano de Inés, viendo cómo las 2 personas que habían intentado destruir nuestras vidas eran conducidas esposadas. Inés no entendía del todo lo que había pasado, pero sabía que las personas que nos habían mentido estaban siendo castigadas por sus mentiras. La vista por la custodia había sido rápida y decisiva. A pesar de los intentos del abogado de Gonzalo de argumentar que mi ceguera anterior me convertía en una madre no apta, el juez no se dejó impresionar. Las pruebas de la conspiración de Gonzalo para internarme, combinadas con testimonios sobre mis capacidades reales, hicieron que la decisión fuera fácil. Sra. Montero, había dicho la jueza del Tribunal de Familia. Su discapacidad, anterior o no, no tiene ninguna relación con su idoneidad como madre. Sus acciones para proteger a su hija de una situación peligrosa demuestran exactamente el tipo de juicio y coraje que queremos ver en un progenitor. Inés y yo nos mudamos a una casa más pequeña al otro lado de la ciudad, más cerca de Leire y su familia. El dinero del seguro de las actividades fraudulentas de Gonzalo, combinado con la indemnización de las víctimas anteriores de Nerea que se habían unido a nuestra demanda colectiva, nos dio seguridad financiera.
Pero lo más importante es que nos teníamos la una a la otra. Mami, dijo Inés una noche mientras la arropaba en la cama de nuestra nueva casa. Me alegro de que ahora puedas verme. Yo también, cariño. Yo también. Te quiero, mami. Yo también te quiero, Inés, más de lo que nunca sabrás. Al apagar la luz y cerrar su puerta, reflexioné sobre el viaje que nos había traído hasta aquí. 3 años de oscuridad me habían enseñado a confiar en otros sentidos además de la vista, a escuchar con más atención, a confiar en mis instintos, a valorar a las personas que realmente se preocupaban por mí. Cuando mi vista regresó, trajo consigo una claridad que iba mucho más allá de lo físico. Podía ver no solo con mis ojos, sino con una sabiduría nacida de sobrevivir a la traición y salir fortalecida. Gonzalo y Nerea habían pensado que mi ceguera me hacía débil, me hacía menos que completa. Habían usado mi vulnerabilidad como un arma en mi contra, sin imaginar nunca que yo podría convertir esa misma vulnerabilidad en fuerza. Habían subestimado el poder del amor de una madre, la resiliencia del espíritu humano y la simple verdad de que, a veces, las personas que parecen más indefensas son en realidad las más peligrosas. Fui a la ventana de mi dormitorio y miré el jardín donde Inés y yo habíamos plantado flores juntas, algo que nunca podría haber hecho estando ciega, pero algo que ahora atesoraba con el aprecio de alguien que había perdido y recuperado la capacidad de ver la belleza en el mundo. Mañana Inés y yo iríamos a la protectora de animales a elegir un cachorro, algo que había estado pidiendo desde que terminó el juicio. Construiríamos nuevas tradiciones, crearíamos nuevos recuerdos, y avanzaríamos hacia un futuro que era enteramente nuestro. La oscuridad había quedado atrás, y la luz, la hermosa y preciosa luz, se extendía ante nosotros como una promesa de todas las cosas buenas que estaban por venir. Había recuperado más que mi vista. Había recuperado mi vida, mi fuerza y mi fe en mi propia capacidad para proteger a las personas que amaba.